que ya no vivías. Todavía profesor. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Para empezar, una disculpa, no les pude subir la tarea, la verdad es que me sentí un poco mal el fin de semana. Ya desde ayer por la tarde ya me recuperé, pero la tarea ya está. Simplemente hay que subirla y estoy pensando en algo. Estoy viendo si les doy chance o no de quitar este renglón. Es lo único que estoy verificando, pero ¿qué pasa? Si quito este renglón, la tarea queda más sencilla. ¿Por qué? Porque no hay una sobreescritura del método, ¿cómo se llama? El método calcular salario o algo así. Si yo quito esa línea donde hay una sobreescritura del método, déjenles comparto a sus compañeros de Zoom. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos? ¿En Zoom? Sí, ya. Okay. Si quito este parrafito. Pero no vemos el Word. Mandé la de allá, perdón. Denme un minuto. ¿Ahora sí? Sí. Ok. De hecho es programa 4, no es 3. Entonces, pues es básicamente el ejercicio que hicieron el viernes en clase, obviamente más talachudo, van a tener prácticamente una semana. Y está más talachudo, pues porque hay que hacer más cálculos, más cuentas, por ahí programar esta tablita que no la quiero, para que no. No la quiero en el mismo método. Recuerden que un método es una función debe ser lo más breve posible. Esta tabla puede estar programada en algún otro método y mandarla a llamar en el método de calcular salario. Básicamente, entonces, es una clase empleado y de la clase empleado era un consultor, personal de soporte, un programador y un administrativo. Hay que calcular cuánto va a ganar cada uno de los empleados. Para eso, pues hay que hacer las percepciones y deducciones. Entonces, ahí viene todo explicado. Otra vez les vuelvo a repetir, si yo quito este párrafo, es herencia sencilla. Solamente en la clase padre van a tener el método de obtener salario y se los va a heredar a los demás. Si yo dejo este párrafo, hay que aplicar sobreescritura en la clase. ¿Dónde está? En la clase administrativo. Aquí, este párrafo de aquí. El administrativo, al ser un trabajador de confianza, su salario mensual que percibe se le suma un bono extra de 1,000 pesos si trabajó por lo menos 18 días al mes. Entonces, si yo dejo ese punto número B, tienen que hacer forzosamente una sobreescritura. Si yo la quito, queda bien sencilla la tarea, es pura herencia. Nada más van a heredar el método, calcular salario, y en lo que se tienen que pelear un rato, obviamente aquí se ve feo, pero ya pasando la PDF ya se ve bien, es en imprimir el recibo de nómina. Entonces, el recibo de nómina debe de estar compuesto por el tipo de trabajador y sus atributos, RFC, número de empleado, y debe de estar desglosada las percepciones y las deducciones de su salario y su sueldo total o sueldo neto a percibir. ¿Ese formato debe de ser igual? Igual, idéntico. Ya hablamos de lo que sucede en el este europeo, Ucrania, Rusia y Mariupol, el puerto que ha sido absolutamente devastado. Entonces, así lo indican las imágenes internacionales. básicamente es lo que les repito, bueno, lo que hicieron la clase pasada, pero y precisamente les dejo el inciso B de que el administrativo es, al ser un trabajador de confianza, a su salario mensual que percibe se le suma un bono extra
de 1,000 pesos y trabajó por lo menos 18 días al mes, es una sobreescritura. Entonces, todavía lo estoy decidiendo y algunas consideraciones que igual y les quito. Entonces, no lo sé. Depende de cómo me hagan enojar el día de hoy. Pero, pues estaría bonito si se queda la sobreescritura. No queda tan sencillo el recibo. Entonces, van a tener una semana para hacerlo. Es un programa bastante talachudo. Yo diría que el más de los 4 o 5 que van a tener de tarea. No, 5 o 6. Entonces, les repito, no se los pude subir. Me sentí un poco mal el fin de semana. Pero ya está, el ejercicio ya está, ya nada más. Lo único que voy a hacer es decidir si dejo esto o lo quito. Okay, ya saben, si dejo esto a fuerza hay una sobreescritura en administrativo. Si lo quito, la tarea se vuelve un chiste, la verdad. Entonces, al rato la subo ya como tal. Dependiendo, les repito, de cómo me hagan enojar el día de hoy o cómo los vea. Puede ser un plus a los que asistieron el día viernes y se llevaron su ejercicio donde hay una sobreescritura del método calcular áreas, sería prácticamente muy similar. Entonces, puede ser un plus para los alumnos que realizaron ese ejercicio. Sí, ese lo van a usar. No. De hecho, creo que la regué en el grupo de la tarde, fueron menos. Aquí vinieron nada más como 10, en el de la tarde venían como 7. Y a ellos les subí un punto extra a los que entregaron. Lo voy a considerar para los que vi el viernes aquí. No lo sé, lo voy a considerar. Ya sé quiénes vinieron y quiénes no. Y pues puede ser la solución. Solamente de los que vi aquí cómo lo implementaron. Entonces, pues sí, más o menos ubico quiénes vinieron y quiénes no. En el otro grupo sí, al ser menos, bueno, obviamente la clase ya es bien tarde, hasta las 5:30. Ahí ellos sí les di un punto extra a los que terminaron. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema número 5. Es un tema muy breve. ¿Por qué? Porque ya vimos la mayoría de los conceptos. Ya nada más hay que aterrizarlos, hay que definirlos y ver algo nuevo que serían las clases abstractas. De allí en fuera ya todo lo revisamos. Entonces vamos a ver el tema 5, polimorfismo. Ya estos temas que quedan son bastante cortos. Entonces vamos a empezar. Entonces, los 4 pilares de la programación orientada a objetos son abstracción, que ya saben es pasar de la vida real a un programa de software, incluyendo las características más relevantes de los objetos. Entonces, es el encapsulamiento, es básicamente encapsular esa entidad en un programa computacional donde los datos deben de estar, ya saben, de ser privados y los métodos deben de ser públicos. Para acceder a los datos necesitan métodos accesores. La herencia, ya se dieron cuenta que es básicamente pasar sus características, las características de una clase padre a una clase hija. Muy bien. Y finalmente, el último pilar de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Ya lo habíamos visto al principio, bueno, muy rápido, al principio del curso. Poli significa muchos y morfismo, muchas formas, perdón. Entonces, podemos definir al polimorfismo como muchas o múltiples formas. Esa sería la definición de polimorfismo. Cuando puedes hacer algo de muchas o múltiples maneras. No es complicado el concepto. Y pues ahora vamos a definirlo. Entonces, ¿qué va a ser el polimorfismo? Va a ser una propiedad que le va a permitir a una operación o un método tener el mismo nombre en clases diferentes.
y actuar de modo distinto en cada una de ellas. Esto ya lo habíamos visto, lo vieron la clase pasada, de hecho. ¿En dónde lo vieron? Calcular área. En calcular área, exactamente. En calcular área yo tenía dos operaciones distintas y en cada una de ellas actuaba de manera diferente. Distintas. Entonces, este es un ejemplo de polimorfismo. Les digo, ya todo lo vimos, ya simplemente hay que irlo cuadrando. Ok, entonces el polimorfismo es la propiedad por la cual un mismo mensaje puede actuar de diferente modo cuando actúa sobre objetos diferentes ligados por la propiedad de herencia. Es lo mismo que acabamos de decir. Para calcular el área de un círculo y el área de un cilindro, pues había que aplicar diferentes métodos. Y el método obviamente se llamaba igual. Ok, pero no es el único tipo de polimorfismo que hemos visto. También hay otro tipo de polimorfismo que se llama sobrecarga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una sobrecarga? ¿Quién me puede decir? Sin que vean la diapositiva. Pero recibe distintos parámetros. Exactamente, tener dos métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Así es. Entonces, lo voy a leer. En Java es posible sobrecargar métodos, es decir, definir dos o más dentro de la misma clase que compartan el nombre y que las declaraciones de sus parámetros sean diferentes. ¿Ok? La sobrecarga es una forma de polimorfismo. Entonces ya habíamos definido también las sobrecargas. Entonces vamos poniéndole nombre y apellido. La sobrecarga también es un polimorfismo. La sobreescritura es una especie de polimorfismo. Donde tengan dos maneras de hacer la misma cosa, ahí hay polimorfismo. Ok, este ejemplo de hecho ya lo habíamos hecho al principio del curso. Entonces aquí tenemos ¿cuántos métodos que se llaman sumar? 3. Que antes esto no era posible, yo les comentaba al principio del curso, ahora con el paradigma orientado a objetos, precisamente por el polimorfismo, sí se puede. ¿En qué están variando los métodos? En el tipo de dato, exactamente. Aquí que recibe 2 enteros, ¿no? 2 enteros. ¿Y aquí que recibe? 2 cadenas. Aquí está sumando enteros y aquí está, ¿qué está haciendo aquí? Concatenando cadenas. Luego entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Este operador también está aplicando polimorfismo o no? Sí, el operador suma me va a servir tanto para adicionar números, valores numéricos como para concatenar cadenas. Entonces, este operador se dice que está sobrecargado. Por lo tanto, también hay una especie de polimorfismo. Finalmente, este método que recibe. ¿De qué tipo? De enteros, exactamente. Recibe un array list de enteros y pues simplemente los va sumando uno a uno, los va recorriendo con un for each. Ok. Pero aquí hay algo bien curioso. ¿Cuál sería la diferencia? O fíjense, ¿el valor de aumento de los 3 es el mismo? ¿Salud? Este regresa un entero. ¿Este qué regresa? ¿Y este? ¿Y este de acá abajo qué regresa? Un entero. Ok. Cuando ustedes van a sobrecargar métodos, pueden cambiar la lista de parámetros, pero también pueden cambiar el valor de retorno. No pasa nada. De hecho, en lo que más se fija es en la lista de parámetros. Entonces, también pueden cambiar el valor de retorno, como se ve en esta diapositiva. ¿Qué hace diferente a estos parámetros, a estos métodos? El número y tipo de parámetros. Esa es una sobrecarga y pues es un tipo de polimorfismo. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya lo habíamos visto, de nada más es para ir diciéndoles o dándole nombre y apellido a cada uno de los. ¿No? ¿Dudas? No.
Ok, este también ya lo habíamos visto cuando les decía, hagan un constructor. ¿Qué les decía con los constructores? Hagan qué. Siempre les decía, hagan qué y hagan qué con los constructores. ¿Los constructores? Ajá, el de por defecto y el de parametrizado. Ahí también hay un polimorfismo. De hecho, es una sobrecarga esa. Y aquí tienen un nombrecito muy curioso. Se llaman constructores polifórmicos. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes maneras de poder construir o de poder inicializar los atributos de un objeto. Estos también ya los hemos trabajado hasta el cansancio, pero lo que quiero que se den cuenta es que no nada más va a haber dos siempre, no siempre va a estar el de provisión y el que tiene todos los parámetros. Pueden hacer una mezcla de todos ellos. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy simple, muy pequeño, solamente para que no se queden con esa idea de que siempre nada más va a haber dos, o el de provisión o el de todos los parámetros, no hay de otra. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no se queden con esa idea. Entonces, ¿cuál es el polimorfismo en constructores? Vamos a tener varios de ellos, pero siempre siguiendo las reglas de independencia. Es decir, todos los constructores van a ser independientes. Acuérdate, cuando tú creas un objeto, solamente vas a poder mandar a llamar un constructor. Eso quiere decir que pues todos van a ser independientes. ¿Cuál es la diferencia? Pues otra vez, los parámetros. Entonces, pues hay una sobrecarga. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no se queden con la idea de que solamente siempre debe de ser constructor por omisión y constructor por todos los parámetros. No, pueden hacer una mezcla de ellos y eso se conoce como constructores polifórmicos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, vayan creando una aplicación, vamos a... Y es algo muy simple, de hecho es el mismo que está en las diapositivas. Entonces, bueno, le voy a aumentar un poquito más para que vean otros operadores. Pero la idea es la misma. ¿Qué es lo que quiero hacer con este ejercicio? Pues que no se queden con la idea de que siempre nada más son dos constructores. Que no es una receta, pues. Entonces, no sé, vamos a ponerle constructores, aplicación de constructores, no sé. Okay, y vamos a crear, como estaba en la diapositiva, la clase mensaje. Y el atributo va a tener un string text. Ok. Getters and setters, de hecho no los vamos a utilizar, pero bueno, tal vez sí. Y generen. Cuenta que solito les puede encapsular el atributo. Ok, entonces van a hacer un primer constructor, el constructor por omisión. Y este constructor lo que va a decir, le va a asignar o va a inicializar a su texto con un valor predeterminado que ustedes quieran. Por ejemplo, hola mundo. Algo muy sencillo. Lo que me interesa es que vean los diferentes constructores. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo con mi atributo? Le estoy dando el valor por defecto, hola mundo. No me lo están mandando por parámetro, no me están dando nada. Estoy haciendo mi constructor por omisión, pero ahora en lugar de que el constructor por omisión me inicialice el string con una cadena vacía, como siempre lo hace, ahora yo quiero que le ponga ese
mensal. Ahora, pues el que siempre han hecho, el constructor por todos los parámetros. Entonces, pues por ahí esta puede ser una pregunta de examen. Por ahí les puedo poner una clase y les diga, genérame por lo menos 5 constructores para la siguiente clase. Van a utilizar, y este es el que quería que vieran, el método concatenar. Le van a dar ahí en texto punto, es un método de string. Le van a concatenar pues un espacio en blanco y a eso le van a concatenar el nombre. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer un último constructor. Bueno, los dejo ahí para que hagan para que copien este. Y ahorita vamos a hacer un último constructor aquí. ¿También tenemos que hacer los grandes y Sí. Y vamos a hacer el último. Lo que quería que vieran es esto. ¿Así siempre concatenábamos? No. Ahí hay otra manera de hacerlo, que es polimorfismo, múltiples maneras, múltiples formas. Ahí hay otra forma para poder concatenar cadenas. Y finalmente el último va a recibir un texto, un nombre, y va a recibir un entero, edad. Y si se dan cuenta, ahora estoy recibiendo un entero, pero ya no es un valor primitivo. ¿Qué es ese entero? ¿Por qué se llama integer? Ya les había más o menos dicho. puede variar su tipo de datos? Es su clase envolvente de un entero. Y cuando tú quieres cambiar de valores primitivos a tipos de datos abstractos y quieres hacer una conversión de los int, float, dobles, utiliza su clase envolvente. Básicamente estoy ocultando a mi entero normal en un objeto. Es lo único que hago con esas clases envolventes. Así existe integer, existe float con F mayúscula, doble con D mayúscula, son clases envolventes. Es para poder tratar a los valores primitivos como si fueran objetos. ¿Por qué? Yo les comentaba, en algunas colecciones de datos no les va a permitir tratar con valores primitivos. A fuerza va a querer objetos. Entonces, cuando les pidan objetos, nada más cámbienlo por su clase envolvente. Es algo bastante sencillo. Entonces, para un entero es integer, para un flotante es float con F mayúscula, para un doble es doble con D mayúscula. Entonces, aquí era un integer. Y a este entero, ahora sí vamos a hacerlo de la manera tradicional. Al texto le voy a concatenar el nombre más la edad que voy a recibir. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántos constructores tenemos para darle
o para poder inicializar a mi atributo texto. ¿Cuántas formas diferentes tengo para poder inicializar? 4, exactamente. Uno con un valor predeterminado, que sería hola mundo. Otro con el mensaje o el texto que me den en el exterior, como siempre lo habían hecho. Otro recibiendo 2 mensajes y esos 2 mensajes concatenándolos. Y el otro es recibiendo el mismo texto, recibiendo el mismo nombre que el anterior, pero además un entero. Y todo eso lo voy a concatenar. Entonces son diferentes maneras de inicializar un objeto. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que siempre son estos dos y ya. No, puedes hacer una variación de cómo inicializas tus atributos. Obviamente algo que tenga sentido. Y pues aquí simplemente en la clase principal, pues creen 4 objetos de tipo mensaje y cada uno utilicen uno de los constructores. Entonces creen a mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3 y mensaje 4 y a cada uno inicialícenlo con cada uno de los constructores que tienen. A uno no le van a pasar nada, a otro le van a mandar un texto, a otro le van a mandar un texto y un nombre, y a otro le van a mandar un texto, un nombre y un entero. Váyanlo haciendo, por favor. Entonces, les repito, ya les estoy dando un spoiler. Casi siempre, casi, al menos de que pase otra cosa, siempre dejo una de estas preguntas en el segundo parcial. Les dejo una clase y les pido por lo menos 5 constructores para inicializar un objeto de esa clase. A veces solamente les digo que me lo escriban en el papel, a veces se los pongo que lo programen, dependiendo de cuál sea el ejercicio práctico. Y les repito, estos constructores pues se llaman constructores polifórmicos. Ok, ya que tengan sus objetos, quiero que manden a imprimir el mensaje. Entonces me van a poner algo por el estilo así, pero obviamente para los 4. Mensaje 1, 2 puntos más, mensaje 1, punto. Get text.
Obviamente, ¿qué me tiene que dar de salida? ¿Qué me tiene que dar de salida? El mensaje 1. Hola mundo, exacto. Entonces te voy a pasar a revisar que me den sus 4 mensajes ahí. Uno con, les repito, uno sin nada, solamente con el valor predeterminado, uno mandándole el texto, otro con la concatenación de un texto y un nombre, y otro con texto, nombre y edad. Ahorita lo paso a revisar. Entonces, el segundo lo pueden hacer de esta manera, mensaje 2, y recibe un texto que puede ser el mismo, hola, y el segundo texto, el nombre, pues puede ser su nombre. Y aquí abajo me tiene que decir mensaje 2, hola. Y el 3, pues ya saben. Ah, no, pues el mensaje 2 solamente recibe hola. Sería el 3. Entonces, recapitulando, un constructor, pues es un método especial que me sirve para poder inicializar a mis atributos. Eso es lo que estoy haciendo aquí, dándole un valor diferente al atributo. ¿Ya? Ya también. Obviamente vas a morir. ¿Ustedes van? Te voy a decir que te tiras para allá. Es peligroso. Ay, qué bueno. Ok, ¿qué diferencia vieron entre mandar un entero y un integer? No está las comillas que nos fueron así. No, tampoco necesitaba comillas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que les digo, se disfraza al valor primitivo. Eran estos mensajes. ¿Cuántos años se van a completando? Ya, a mí me ayudó mi casa, pero me pierdo. A mí siempre me sacaban esos. Es como que te van diciendo que debes ir haciendo. A mí me desesperaba. Más porque luego se hace mi chiquito. Nada más son 4. Nada más tienes 4 consultas. Okay.
A ver, hermano, ya va Cocinando. Ok. Ay, además, ¿No estás mirando? Falta uno, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Tú cuántos tienes? 4. ¿Tú, Luis? 4. ¿Dudas? ¿No? Que ya no alcanza a llegar hasta allá. Ah, ok. Bueno, pues ya me ganaron, ya simplemente lo voy a terminar. Es algo muy sencillo, nada más era para que vieran la parte teórica, es todo, no estamos haciendo nada interesante. Entonces, hola, aquí ahora sí sería Josué. Y aquí sería, hola. ya no tengo que tener uno. No, te falta el mismo. No. Pero no, pero mira. Me falta uno que nada más diga hola, ¿no? Solo. Es donde va a poner su misma edad de ustedes. Este nada más diga aquí, en el segundo. 1, 2, 3, 4. En el segundo nada más diga nombre. Ah, ok. Ok. Entonces, sí, si ya les dejo un ejercicio que hagan 20 constructores, ya lo pueden hacer, sin problema. ¿Quién faltaba? ¿Tú ya quedó? Sí, alguien más faltaba, tú, pero ya quedó. El ejercicio. ¿Quién más me faltaba? Ya de todo, ¿no? Ok. Tú faltabas, Rodrigo, conmigo. Muy bien. Entonces, pues esos son los constructores polifórmicos. ¿Verdad que está bien sencillo el concepto? Ok, y yéndonos o viendo los constructores, ¿qué sería? ¿Una sobrecarga o una sobreescritura? Sobrecarga. Sobrecarga, exactamente. Si se dan cuenta, no tendría sentido que fuera una sobreescritura. ¿Por qué? Resuelven los problemas con muros, Más allá de eso. ni militarizando la Exactamente. frontera. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. I'm in there and I say, here's what we're going to do. He comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border, free. He looks at me like, free? Why would we do that? We need something called stay in Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out, and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him, I said, you don't think you're going to do this, right? And he said, we're not going to do any of them. Why would we do it? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at 8 o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry, stole 32%. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25%, and every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25%, starting Monday morning at 8 o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in frickin' Mexico. We want to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers. Sobreescribiendo, obviamente, pero para que haya una sobreescritura deben de poner la misma firma, decir exactamente lo mismito. Ok, ahora la pregunta es, ¿entre herencia puede haber sobrecarga? No sobreescritura, sobrecarga.
¿Sí? ¿Están seguros? Ok. Pues debería de, porque básicamente es el mismo método y yo puedo variar ese método porque lo tengo público. Clase I, ¿no? Puedes variar los parámetros. Ahorita, nada más porque no tenemos un ejercicio aquí de herencia a la mano. Sí, tenemos el de los alumnos. Lo podemos abrir y podemos hacer ahí una sobrecarga. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos que esto no es complicado. Y vamos a ver otro tipo de polimorfismo, y este ya lo habíamos pues revisado. Es una sobreescritura de métodos o un override. De una frustración Un método de la clase derivada de puede sus leyes tener la misma o de su Congreso. firma. Diríjase a ¿Qué ellos, es la firma? no a del los método? mexicanos. Díganme. No vamos a permitir que la retórica negativa la asignatura. defina nuestras acciones. Solo No nada actuaremos más en el el mejor nombre. interés de los mexicanos. Evocando las palabras del gran presidente de los Estados Díganme Unidos de cómo se América, llama cada una no de las tendremos partes miedo a del negociar, método. Eso ya pero te lo deben nunca de saber desde vamos a negociar estructurado. con miedo. ¿Este qué es? La visibilidad. Nombre. Obviamente este, como es un constructor, no lleva, pero aquí ¿qué hay en medio? El valor de retorno y la lista de parámetros. Si tienes exactamente lo mismo, entonces vas a tener la misma firma. O la misma... No, la interfaz es otra cosa que vamos a ver la siguiente semana. Ya es el tema 7. 6 creo. Ok. Bueno. Ahí ya se me fue la... Te iba a contestar. La interfaz va muy ligada a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver clases abstractas. Una interfaz, acuérdate, es una clase abstracta llevada al límite. Quédate con esa idea ahorita que vemos clases abstractas y más o menos te vas a dar un esbozo de qué es una interfaz. Ok. Entonces, si tenemos la misma firma, es decir, tipo, nombre y argumentos, entonces vamos a decir que fue redefinido o sobrescrito. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Que voy a tener un método y lo voy a adaptar a mis necesidades. Es lo que estoy pensando en su tarea. Si dejar el método en alguna clase sobrescrito para que lo adapten a las necesidades de un empleado, o si les dejo el mismo método para todos. Es lo que todavía estoy dudoso. Muy bien. Entonces, fíjense bien, aquí, ¿quién sería la clase padre? Eso ya lo deben de saber. Barco, exacto. Tiene su constructor y tiene un único método. ¿Cuál es su método? Pues la alarma. Y pues simplemente dice ayuda desde un barco. De ahí voy a tener una clase hija. ¿Quién va a ser la clase hija de barco? Un tipo de barco que es de vapor. Muy bien. Entonces aquí lo único que va a hacer es sobreescribir el método alarma y lo va a adaptar a sus propias necesidades. Esa es una sobreescritura, no hay más, es bien sencillo. Tienes un método heredado, más o menos te sirve o no te sirve nada, adáptalo a tus propias necesidades. Y pues obviamente se les pone esta cosita de override. Muy bien. Perfecto. Entonces otra pregunta, ¿por qué el toString no le servía si ya lo heredaban? ¿Por qué lo tenían que sobreescribir siempre? Porque ya teníamos uno de la clase. Ajá, por eso, te daban ese toString. ¿Por qué siempre lo sobreescribían? Pues porque no les servía, ¿no? ¿Cómo les daban los objetos? Con un número. Les ponía el paquete, punto, la clase, arroba y la dirección de memoria. Ese pues como que no nos servía de mucho para poder representar a nuestros objetos. Muy bien. Ahora viene algo que no habían visto. Los otros dos ya los habían visto, ya los dominaban, pero este es otro tipo de polimorfismo o polimorfismo en objetos. ¿Qué significa el polimorfismo en objetos? Es tratar de la misma manera a objetos de clases distintas. ¿Ok? Entonces,
aquí lo están viendo, tienen una clase persona o una referencia de persona y en realidad, ¿qué están guardando? Un alumno. Entonces, exacto. Este tipo de polimorfismo, ¿qué se imagina que debe de haber también forzosamente? Herencia. Y recuerden, ¿cuál es la relación semántica de la herencia? Es uno. Así es. Si no existiera esa relación semántica, no habría polimorfismo. Entonces, por esa relación semántica, tú puedes decir que una persona es un alumno. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Solamente con que haya herencia puede haber el polimorfismo entre clases? A ver, vamos a ver eso. Aquí me están diciendo que toda persona o todo alumno es una persona. Y ahora yo les pregunto, ¿y al revés también se puede? No. ¿Sí o no? ¿Creen que se puede o no se puede? Ah, que aquí tuvieran la referencia de alumno. Vamos a hacerlo. Si traen su ejercicio, vamos a hacerlo. Para que se quiten de dudas. Voy a comentar todo esto que yo ya tenía de mi ejercicio. En alumno me marca un error. Yo no terminé mi. Yo no terminé mi ejercicio, pero ustedes sí. Aquí, ¿qué le pusieron? Verifica la edad. Me faltan más cosas, pero ustedes sí lo tienen completo. Profe, ¿y eso ya teniendo la herencia? ¿Cómo? Esa pregunta fue aplicada cuando ya se tiene herencia. Sí. Sin herencia, si se dan cuenta, para que exista el polimorfismo, ¿qué debe de haber a fuerza? Herencia. Sin herencia no se entiende el polimorfismo, salvo la sobrecarga. Muy bien, entonces ustedes ya lo tienen completo. Yo, pues, me faltan unas horas, pero bueno, no voy a utilizar ese método ahorita. Lo único que quiero que vean es el polimorfismo en objetos. Entonces, creen una persona. Nombre, edad. Si les marca este error como a mí, es porque deben de importar a persona. Acuérdense que está en otro modelo. Ok, y eso es lo que quiero que vean. Van a crear una persona, una referencia de persona, pero en realidad, ¿qué va a ser? Un alumno. Y pónganle
esa edad, bueno, una edad entre, bueno, ustedes tienen más juego, yo nada más tengo el de niñez o el de infancia, el único programado. Pónganles 2 años, 3 años. Ok. ¿Qué pasaba con ese método que habían hecho? De obtener grupo etario en alumno y le mandaban 2 años. ¿Qué les decía? Les tenía que marcar un error. ¿Ok? Entonces, pero fíjense bien, vamos a analizar bien el ejemplo. Yo tengo una referencia de qué tipo? Persona, ¿sí o no? Y aquí estoy utilizando el método obtener grupo etario. La pregunta del millón es, ¿cuál obtener grupo etario voy a utilizar? ¿El de las personas o el de los alumnos? Acuérdense que hicimos una modificación, sobreescribimos el de alumnos. ¿Cuál voy a utilizar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál utilizaría ahí? ¿Cuál creen? ¿El de persona, el de obtener grupo etario de persona o el obtener grupo etario de alumno? ¿El de alumno? ¿De persona? A ver, está buena esa pregunta. ¿El de persona o el de alumno? Si yo estoy mandando invocar, ¿con qué? Persona. Con una persona. Entonces, ¿cuál me va a traer? ¿Con cuál va a utilizar? ¿El de persona o el de alumno? ¿El de persona? ¿Se juegan un punto de su calificación? No. Sin que lo corran, sin que lo corran. ¿Quién alza la mano y dice que va a mandar a llamar obtener grupo etario de persona? Ahora sí ya, ¿no? No, va a mandar el de alumno porque lo está heredando. ¿Qué tú crees al final es un alumno, no? Pero aquí dice persona y aquí dice una persona. No, sí, por la herencia. En la herencia no se viola nunca eso, ¿no? De que siempre se cree con el padre primero. A ver, aquí era claro, cuando tenían un alumno y mandaban a llamar, mandaban el de alumno, ¿sí o no? Pero aquí tienen una persona y están mandando a llamar el método de una persona. Pero que no es igual como que los derechos de los computadores, que implícitamente cuando llaman de alumno los llaman de persona. Es lo que les pregunto. A ver, otra vez, alce la mano el que piense que va a mandar a llamar el método obtener grupo etario de personas. ¿No? ¿Ahora nadie? ¿Tú sí, de persona? ¿Sí se juega el punto? Sí, sí, sí. Vas bien, pues a ti 5 puntos. No. ¿No? ¿No qué? ¿No te juegas o no? Ya no juego. Ya no juego. Ok, entonces Cristian no se aventó, le bajamos 5 puntos por no aventarse. Y entonces todos dicen que va a mandar a llamar el de alumno. ¿Todos? A ver, alcen la mano, si no puedo bajarles puntos. Me abstengo. Es que tú me vas a quedar a deber, ¿ya? Ok. Entonces, el de alumno. Yo digo alumno. Ok. Ya lo ejecutaron, son bien tramposos. No es cierto, no. Ok. ¿Cuál mandó a llamar? De persona. ¿Ah, sí? No, de alumno. Obviamente ustedes aquí le pusieron otros mensajes más raros, como está chavo, no sé qué. ¿A quién mandó a llamar? Alumno. Al obtener grupo etario de alumno. ¿Por qué? Entonces ahí como que se invierte la herencia. No, porque Yo creo que es porque se crea alumno en realidad. Exacto, en realidad tienes un objeto alumno, pero aquí hay un polimorfismo entre objetos. Estás tratando a un alumno como una persona y eso se cumple porque un alumno es una persona. Ahí toma relevancia la relación semántica es un. Y ahora intenten hacer al revés. Creen una referencia de tipo alumno y inicialicen un objeto de tipo persona. Entonces, recuerden, aquí cómo se lee, todo alumno es una persona. Antes de que lo terminen de teclear, ¿sí se podrá al revés?
¿O no? Bueno, solamente que existen los tutores. Debería, ¿no? Debería. Verifiquen la relación semántica, se las vuelvo a decir. Todo alumno es una persona. Y ahora véanlo al revés. Toda persona es un alumno. No tiene sentido. Verifíquenlo en sus programas. Luego mi Netflix dice que no existe el app. Vamos a ver, no se puede encontrar el símbolo del A ver. Ya, porque debe de estar adentro del método. No marca error, entonces sí se puede. No, como marca error. Ok. Exacto, no pongo marca error. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacerlo de manera inversa. Por ahí todos me dijeron que sí, que se jugaban un punto. Cristian, los dos Cristian pierden un punto porque dijeron que sí se podía. Entonces es alumno, un alumno, new persona. ¿Y qué les dice ahí? Tipos incompatibles. Persona no puede convertirse en un alumno. Exactamente, ¿qué es la relación semántica? Dice que los tipos de datos son incompatibles, que una persona no puede ser un alumno. Exactamente. Entonces, para que exista el polimorfismo en objetos, pues obviamente debe de haber herencia y solamente tú te puedes convertir en tu clase padre, en un objeto de tu clase padre, no al revés, porque no tiene sentido. Si no, verifiquen su relación, acuérdense, cuando tengan duda, verifiquen la relación semántica. ¿Un alumno o todo alumno es una persona? Sí. ¿Toda persona es un alumno? No, no los va a dejar hacer polimorfismo entre objetos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Porque en la tarea número 5 les voy a dejar que hagan polimorfismo entre objetos. ¿No? ¿Nada de dudas? Conste. Y regresando a esta parte de aquí, ¿por qué mandó a llamar al de alumno y no al de persona? Por una cosa que se llama ligaduras dinámicas. Ahorita me faltan como 2 o 3 diapositivas para llegar ahí, pero básicamente es por una ligadura dinámica. Aquí en pocas palabras tenemos una persona, pero esa persona es un alumno. Exacto. ¿Por qué puedes hacer eso? Pues precisamente por la herencia. Y este tipo de polimorfismo es muy utilizado porque te simplifica la vida. Si tienes una herencia y tienes muchísimas clases hijas, pues no tienes que estar viendo si es un alumno, si es una persona, si es otra cosa. O ya hablando en una aplicación ya más real, si tienes una aplicación, una tienda, pues es bastante tedioso que si estás viendo que si son zapatos, que si son vestidos, que si son relojes, todos los manejas como productos. Y te ahorras muchos dolores de cabeza.
Entonces, aquí hay otra, de hecho vamos a hacer un ejercicio muy parecido a este. Cuando varios objetos de distintas clases pueden responder al mismo mensaje, aún utilizando cosas diferentes, se le denomina polimorfismo. Y es lo mismo que hicimos ahorita con el de obtener grupo etario. ¿Por qué responde a diferentes mensajes? Ah, pues fue por el polimorfismo. Ahorita vamos a hacer uno parecido a ese. No se me entristezca. Y esta diapositiva está bien complicada de entender. De hecho, la voy a borrar, yo creo. Pero básicamente, lo que te quiere decir aquí el libro es que es lo mismo que les acabo de explicar ahorita con el ejercicio. Tú vas a poder aplicar polimorfismo siempre y cuando tenga sentido la relación semántica. Se puede aplicar polimorfismo entre una clase padre y una clase hija, pero no al revés. Es lo que acaban de ver. Les dejo de todas maneras la diapositiva, pero la verdad es que sí es tediosa de entender. Es una definición del libro de polimorfismo entre objetos, pero es más sencillo entenderlo desde el punto de vista con el ejemplito ese. No la voy a leer por no quedar. Dice, cada una superclase X con un método M y dos subclases A y B que redefinen ese método M, podrás declarar un objeto O de tipo X que durante la ejecución podrá ser de tipo A o de tipo B. Es lo que yo les preguntaba. ¿El alumno es persona o es alumno? ¿Y qué método va a mandar a traer de obtener grupo etario? Esto también es desconocido, así como ustedes no sabían la respuesta, tampoco el compilador la sabe. Eso es algo bien, bien curioso. ¿Pero es azaroso? No. En tiempo de compilación, cuando el compilador va y ve todo el código fuente, él tampoco sabe. Si yo le hubiera preguntado al compilador lo mismo que les dije a ustedes, tampoco me hubiera sabido responder. También le hubiéramos bajado puntos. Entonces, el compilador también se hubiera echado un volado y hubiera dicho, quién sabe, ¿no? Esto no se puede hacer en tiempo de compilación. Lo que hicimos ahorita de saber a quién mandaba invocar a cuál de los dos métodos se hace en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. ¿Ok? Y les repito, a eso de hacer o mandar a llamar los métodos a los métodos, cuando hay una ambigüedad y no sabe a cuál de los dos traer, el compilador dice, ah, ¿sabes qué? Pues me quito de broncas y quién sabe. Y cuando se resuelve es en tiempo de ejecución, ya hasta que estás ejecutando el programa y él mismo se da cuenta, a ver, tienes una persona, pero estás trayendo el obtener grupo etario, a ver, pero esta persona acá arriba la pusiste como un alumno. Ah, bueno, entonces me traigo el método de alumno. Eso se hace hasta en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Es algo muy importante de la programación orientada a objetos. Entonces trae el que tenga la mano. El compilador lo deja así, no sabe qué hay que hacer. Lo deja tal cual, no le mueve y dice, pues, yo nada más reservo espacio para las variables, etcétera, etcétera, pero yo no sé a qué método quieres llamar, entonces yo no lo invoco. Eso lo va a hacer hasta en tiempo de ejecución. Hasta que ya lo estés ejecutando se resuelve esa ambigüedad. ¿Cómo? Ya les dije, fijándose. A ver, tienes persona y estás con persona, estás mandando a llamar a obtener grupo etario. ¿Existen personas? Sí. A ver, pero espérame. Pero tu objeto es de alumno, entonces no quieres mandar a llamar el método de persona, quieres mandar a llamar el método de alumno. Ese análisis se hace hasta el tiempo de compilación. Ok. Y pues esto es como un resumen, un breve resumen del polimorfismo en objetos. Los objetos siempre van a actuar en respuesta a los mensajes que reciben. ¿Cuáles son los mensajes? Pues las invocaciones a sus métodos. El mismo mensaje puede originar acciones completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos. Este fenómeno se conoce como polimorfismo.
Y eso lo acabamos de ver. Tenemos exactamente el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje que acabamos de revisar ahorita? La persona y el alumno. Acuérdense, un mensaje no es nada más que mandar a llamar un método. ¿Cuál era el mensaje? Obtener grupo etario. Exactamente. Ese era el mensaje del objeto. Entonces, se pueden originar dos acciones distintas, pero hasta que tú sabes qué objeto es el que lo está mandando a llamar. Ok, perfecto. Pero pues en este caso está mandando a llamar al alumno, ¿no? Porque está creando. Se da cuenta que estás creando un alumno, por eso lo hace de esa manera. La capa es persona y normalmente es alumno, ¿no? Se comporta como un alumno. Exacto. Muy bien. Y esto se debe precisamente a algo que se conoce como ligadura dinámica o enlace tardío. La ligadura dinámica o enlace tardío es lo que les acabo de explicar. ¿A qué método voy a mandar a llamar? Pues lo desconozco en tiempo de compilación. Lo voy a conocer hasta tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, así como hay una ligadura dinámica, también hay una ligadura estática. ¿Cuál creen que sea la ligadura estática? Si la ligadura dinámica es mandar a llamar el método hasta el tiempo de ejecución, ¿cuál sería la ligadura estática? No lo llaman en tiempo de Bueno, ¿de compilación? de compilación. La ligadura dinámica es no sé a qué método quieres mandar a llamar, con qué objeto, me espero hasta la ejecución para hacerlo. Esa es una ligadura tardía o ligadura dinámica. Y una ligadura estática o ligadura temprana es cuando no existe esa ambigüedad y tienes desde un principio el objeto alumno, pues ya sé que tienes que mandar a traer al obtener grupo etario del alumno. Esa es una ligadura en tiempo de compilación. La otra es en tiempo de ejecución, cuando tienen precisamente ese problema que yo les preguntaba, ¿a cuál de los dos va a mandar a llamar? Ok. Pues básicamente es lo mismo que acabamos de ver. Viene un tema muy importante, yo creo que de los más importantes del curso, y para eso necesito un ejemplo. ¿Qué ves en esta pintura? Más allá de eso, dime ya algo. Colores, líneas, formas, Sombras, figuras, la torre Eiffel. ¿Qué ves en esta figura? ¿Un qué, Luis? Pensamiento del hombre en un mundo vacío. Está más filosófico. ¿Qué ves en esta figura? Veo como una casa de campaña con animales acá de este lado y una fogata atrás. ¿Qué ves en esa figura? Yo quiero demostrar en la casa. ¿Qué ves en esa figura? Bote. Ok. La voy a cambiar para los demás. ¿Tienes una fogata? Sí, la casa de campaña. Bueno, no, tal cual. ¿Qué es eso? Una sandía también. No, está bajado. Es una flor. Por eso, ¿dónde está la flor? En la pared también. Lucero, ¿qué ves en esa figura? Flores y luces. ¿Qué ves en esa figura? La sandía, sí. ¿Qué ves en esa figura? ¿Una persona abrazando qué?
Ahora son dos colores. ¿Qué ves en esta? Cristian, ¿qué es Una planta con media chance sería. ¿Alguien? Sí. Atrás del Vamos a cambiarlo para los 5 que faltan. Y yo creo que ya con ese último ejemplo van a saber que es una clase abstracta. Vamos a hacer un poquillo. Entonces aquí programa una. Ese sí lo he visto. Es una. Quedé acá con ustedes 5, 11. Tiene que ser muy cúbico. No muy sencillo, muy geométrico. una cara de un robot. No es que porque venía una cosa luego salí Dos barcos de confianza. pero quiero ir a ese. Bueno, ya La cara de un niño. Y yo ya se Y un agujero negro tragándose los barcos y el agua. Ok. Recuerden que nosotros tenemos un principio que se llama principio de abstracción. Este es lo más que vamos a llegar a la abstracción. cada quien abstrae a su manera. Exactamente. ¿Qué va a ser una clase abstracta? Yo creo que ya más o menos se están dando una idea. Así como ustedes me acaban de decir, cada uno me dijo una cosa diferente, eso va a ser una clase abstracta. Una clase abstracta me va a proporcionar métodos, pero no me va a decir qué son, o cómo hacerlos, o qué se debe de hacer. Solamente me va a dar la firma del método, me va a decir, mira, tienes que sumar, que hacer este tipo de cosas, pero jamás me va a decir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan genérico, que no sabe definirlo. O sea, que cada quien Exacto, cada quien lo va a definir, pero ese cada quien es quiénes van a ser. Cualquier clase normal, ¿o ustedes qué creen? Sus subclases, exacto. ¿Ya ves para no venir bien? Sí. Okay. Exactamente. ¿Quién va a definir cada uno de esos métodos desconocidos? Las subclases. ¿Con base en qué? En sus necesidades. Él nada más te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que calcular área. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues dependiendo de tus necesidades. Si eres un círculo, pues lo tienes que hacer de esta manera. Si eres un cuadrado, pues entonces no te sirve esa fórmula, lo tienes que hacer de esta manera. Eso es una clase abstracta. Te va a proporcionar los métodos, pero no te va a decir cómo hacerlos. Tú los vas a tener que sobreescribir. ¿Sí? Entonces, cuando una clase se diseña para ser lo suficientemente genérica, esta es otra de las propiedades. Es casi seguro que no necesitaremos crear objetos de ella. Casi. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tengas una clase lo suficientemente genérica que solamente te está dando el comportamiento, no vas a poder hacer objetos de ella. Solamente les va a dar la pauta a las demás clases de cómo tienen que realizar
sus métodos. Entonces, ¿cuál es la razón de estas clases abstractas? Solamente te va a proporcionar qué atributos tienes que usar y qué comportamientos van a ser compartidos por todas sus clases. Es como ahorita, yo les enseño una clase y cada quien, una figura de arte abstracto, y cada quien me dio su definición. Es lo mismo, yo solamente voy a proporcionar el comportamiento, pero cada una de sus clases hijas lo va a tener que definir o redefinir. Entonces, fíjense muy bien. Esta clase vehículo es lo más genérico que puede existir. ¿Qué tipo de vehículo? Eso es lo primero que debes de preguntar. ¿Qué tipo de vehículo? ¿Puedes crear un objeto de tipo vehículo? ¿Con qué atributos? Depende de... Pero como tal de vehículo, ¿no? Te deberían de dar más información, ¿no? Si es un coche o si es un barco, y si es un coche hasta ahí, ¿ya con eso la hiciste? No, todavía te tiene que decir qué tipo de coche es. Y si es un barco, ¿qué tipo de barco es? En general, la clase que está hasta arriba es la clase abstracta. Solamente te va a proporcionar los comportamientos y los atributos, pero pues aquí te dice, especialízate. ¿Qué debes de hacer con ellos? Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque luego llega el profesor, entonces para que les dé tiempo de guardar lo que tengan que guardar. Y la siguiente clase seguimos con clases abstractas. Y ya casi terminamos la unidad. Les dije que era bastante corto. Ya lo habíamos visto casi todo. Solamente este concepto de clases abstractas. ¿Qué semana es esta? ¿9? Sí, 9. Si empezamos el viernes con interfaces. las interfaces las vamos a ver ahí, ¿no? También. Sí, pero no son interfaces gráficas, esas se ven en el laboratorio. De hecho, ya me mandaron el temario y ya vi que tengo que impartir interfaces gráficas. Lo que no sé es si darlo con Java Swing, que ya es una tecnología muy vieja, o darlo con JSP. Igual y hasta con Android Studio, se podría. La verdad es que todavía no lo sé, va a tener un mes para definirlo. Entonces, se puede dar muy fácil con Java Swing, haciendo ventanitas y ese tipo de cosas, pero ya es algo viejo. Entonces, lo puedo dar así, lo puedo dar con JSP. No lo sé. Apenas me llegó el temario de lo que tengo que dar el siguiente. No sé, ¿me falta el libro? Sí. At the last few minutes of the first episode of the Idolmaster ¿Dónde sea? Ahí se los pasas, ¿no? Por una duda, ¿sí pasó el examen? No, pues antes era. Sí. Tiene que repetir, va a ver. Sí, pero bien noche. Hasta las 5:30 me lo mandaron. No creo que tenga alumnos de esa hora. Ah, mira, ya lo había pasado. No, yo les digo que ya lo había pasado. Ya llegó el profe. ¿Quién se está haciendo? No sé, tenía que
Pero salimos temprano. Y por eso ahorita me salí temprano. Ya quedó. ¿Ya? Ahí se los pasas a Sí. sus compañeros. Sí, profe. Gracias. Vale.